Perfecto. Bueno, entonces en este momento, pues yo ya le di acceso a las personas. A ver, yo hice este barrido el día martes, entonces los que se alcanzaban a registrar hasta ese día, yo ya les di acceso a la plataforma. Vamos a iniciar el RA 02, resultado de aprendizaje 02. Entonces, si alguno de pronto está trabajando simultáneo, los archivos que voy a trabajar se encuentran en archivos para descargar del RA 02. El primer archivo que voy a trabajar se llama funciones de texto 1. Funciones de texto 1. Y vamos a iniciar con la función igual. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces vamos a revisar el funcionamiento de dicha función. Dentro de las funciones que tiene Excel, de funciones de texto, pues hay muchísimas funciones de texto. De pronto no todas cumplen de pronto alguna funcionalidad específica frente a las labores que realicemos. Voy a tratar de abordar las funciones que de pronto más encuentra uno como necesidad. De igual forma, si alguno de pronto requiere alguna específica, me dice. Si la tengo en el momento, pues dentro de los ejercicios, la planteo y si no, pues la abordo en la próxima clase para que de pronto, para contextualizarla y de pronto aplicarla. Entonces, vamos a iniciar con esta función igual. ¿Qué es importante antes de que iniciemos con ella? Que siempre hago ahí como el paréntesis, y es lo siguiente: cada vez que yo voy a invocar, voy a llamar una función en Excel, pues obviamente debo iniciar con el signo igual, ¿cierto? Además de eso, empiezo a escribir el nombre de la función. Entonces miren que ahí inicié con la vocal I. Automáticamente sale este cuadrito que se conoce como el asistente de función. El asistente de función, ¿qué es? Es el ayudante. Es el que nos va a permitir identificar si la función que yo estoy buscando realmente existe, en qué consiste o de qué se trata la función y los elementos que la componen. Por eso es tan importante ese asistente. Lo que pasa es que hay veces que no lo sabemos utilizar de forma adecuada. Entonces, si yo empiezo a trabajar en mi función, ahí vuelvo y escribo la I. Automáticamente él me va a mostrar todas las funciones que empiezan con I. En este caso estoy buscando la función igual. Entonces, si presiono la G, se minimiza el número de búsqueda de funciones y en este caso la única función que tiene esas dos iniciales es igual. Automáticamente cuando él me la muestra también me dice para qué sirve esa función. Entonces, vamos a leer, dice, comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. ¿El qué va a hacer? Él va a comprobar la cadena A con la cadena B. Si las dos cadenas son exactas, igualitas, él le va a devolver la palabra o el valor booleano verdadero. Si esa cadena que yo estoy comparando aquí con esta cadena de aquí se diferencia en algo, automáticamente me va a devolver el valor booleano falso. Así de sencillo. Él comprueba, me devuelve verdadero, me devuelve falso. Ojo, igual, la función igual distingue mayúsculas de minúsculas. Ahí es donde viene, digamos, como el cuidado que hay que tener con esa función. Ella distingue mayúsculas de minúsculas. Y entonces ahí vamos a entrar a evaluar otras funciones que son las que en algún momento pensamos que nos están generando error y realmente no es la función la que esté generando error. Realmente es la matriz, la base de datos, la que está generando situación, problema con lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí la tenemos. Igual, comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales, me va a devolver verdadero o falso. Y hay que tener cuidado, igual distingue mayúsculas de minúsculas. Cuando vimos formato condicional y comparábamos una cadena de texto, nos dimos cuenta que era indiferente si la escribía en mayúscula o en minúscula, porque la herramienta trabaja así. Pero esta hay que tener ese cuidado. Si todo está escrito en mayúscula, la otra cadena que yo esté comparando debe estar toda en mayúscula. O viceversa, o si está con iniciales en mayúsculas, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué hago con el asistente? Yo le puedo dar o doble clic a la función
o le puedo dar con la tecla tabulador, la que está encima de Blot Mayos, para que me cargue la función. Ahí le voy a dar tabulador, entonces él me carga la función. ¿Qué pasa cuando me carga la función? Que automáticamente me muestra los argumentos que tiene esa función. Miren, el mismo asistente me está mostrando los argumentos que necesita esa función. Hay veces que uno revisa ciertas funciones y entonces uno le dice a la persona, oiga, mira que yo veo ahí 3 argumentos. Ah, sí, es que eso es lo que yo necesito para que la función trabaje. Entonces uno le dice, no, pero es una función simplemente de 2 argumentos. No, 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 yo sé que se colocan 3. ¿No? Si la función pide 2 argumentos hay que darle. Y vamos a ver más adelante unas funciones que tienen argumentos opcionales. Entonces, ahí sí, si él dice que es un argumento opcional, pues si quiere lo coloca, si quiere no. También depende del ejercicio. Hay unos casos que las vamos a ver en las funciones matemáticas y estadísticas, que a pesar de que el argumento está opcional, yo lo tengo que colocar porque dependiendo del ejercicio me exige que lo coloque, siendo opcional. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aprender a identificar. Este asistente es muy bueno es por esa razón, porque ahí ustedes identifican primero qué argumento están estableciendo y segundo el número de argumentos que tiene la función. Esta función para que trabaje de forma correcta necesita el texto 1 y necesita el texto 2. Y para pasarme del texto 1 al texto 2 lo debo hacer en el caso de mi computador con punto y coma. Ojo, puede que en el computador de usted esté configurado el separador de listas con coma. Entonces, en el caso de su computador, usted tendría que separarlo con coma. Mucho cuidado porque ya también me ha sucedido. Eumir, mire que usted la está haciendo, vi el video 5 veces y eso no me quiere dar. Entonces yo le digo, mándeme fotico de la función. Entonces, cuando me mandan foto de esto, entonces los argumentos. Y claro, yo le digo, mire el argumento, el separador de argumentos de la función que usted tiene configurado en su computador, es coma. Y como en mi momento el computador mío me exigía punto y coma, yo lo hice con punto y coma y usted está colocando punto y coma, entonces no le va a servir. Ah, claro, es que era eso. Y mire que a veces son pequeños detalles que hacen que usted esté haciendo el procedimiento muy bien, pero por eso simples, porque una vez se los llama simples, pero que son fijos, que son obligatorios, a veces no los tengo en cuenta y eso es lo que genera que mi función no trabaje de forma correcta. Entonces acá ya sabemos, 2 argumentos, texto 1, texto 2, en este caso como estoy en el argumento 1, pues se pone en negrilla. Cuando yo me pase al argumento 2, mire que puse el punto y coma, obviamente no he colocado nada, automáticamente el texto 2 se pone en negrilla, porque ya me está diciendo, usted está en este argumento, ya debe estar trabajando en este argumento. Entonces, eso es lo importante para tener en cuenta. Otra cosa, si yo, por ejemplo, empiezo a escribir la función, digamos que la escribo con h igual, pues él me va a mostrar todas las funciones que empiezan con h. Yo sigo, luego i. La única función es hipervínculo. Pero si yo sigo y el asistente en ningún momento me está apareciendo, no insista. Muy seguramente no le va a dar. No insista. Si el asistente se desaparece, es porque usted no está cumpliendo con ese criterio de función. Así coloque el argumento 1, así coloque el argumento 2, eso no le va a dar. Porque inicialmente usted definió una función que no existe, que no está para Excel. Hay 2 o 3 funciones que no aparecen en el asistente y sí son funcionales, que es una sí fecha. Esa es una función que mire que a pesar de que yo la escribo, en el asistente no aparece, pero sí es una función que realmente se identifica así. Eso pasó algo con el desarrollo de Excel y bueno, y todo el cuento, y por eso no la renombran o por eso no aparece en el asistente. Pero es la única, es el caso excepcional, digámoslo así. Entonces vamos a trabajar con la función igual. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bien. El nombre del archivo se llama funciones de texto 1.
funciones de texto 1 y se encuentra en el RA2 en archivos para descargar. Ahí ya está, ahí en el RA2 está todos los archivitos que vamos a trabajar. Esta es de los resultados de aprendizaje más grandes, más robustos, el 2 y el 3. Entonces este tiene muchos archivos pues que vamos a trabajar, porque ahí vamos a ver muchas funciones, muchas herramientas. Listo, entonces iniciemos con la función. Entonces está diciendo el ejercicio, realiza la confirmación de las bases de datos con respecto al nombre del titular y su documento de identidad. ¿Qué tengo que validar? Que estos datos que yo tengo aquí son los mismos que me pasaron por acá abajito. Eso a veces se presenta, por ejemplo, uno está manejando una base de datos, un compañero de la oficina otra, él también está digitando información y a veces necesitamos comparar esas bases de datos. Si lo que tenemos en esta que yo estoy digitando es la misma que de pronto él está teniendo o está llevando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo junto los dos archivos y copio la base de datos de un archivo y lo pego ahí al lado o enseguida y lo que hago es que comparo. Entonces, hay muchas formas de comparación. Una de ellas es con esta función igual. También yo lo podría hacer con formato condicional, datos duplicados, que lo vimos en su momento. Digamos que lo vamos a hacer con igual. Entonces, estamos comparando estas dos bases de datos. Vamos a comparar el titular y el documento de identidad. Entonces, voy a agrandar un poquitico esto para que miremos cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito aquí estaba como la parte de confirmación, eso lo pueden colocar ustedes donde quieran, eso no importa. Que con la función igual, pues él me diga si esta persona que está aquí, entonces yo le traigo el valor de celda, si esa persona que está ahí es igualita, punto y coma, al texto 2, el texto 2 lo tengo aquí. Estoy comparando esa celda donde está esa primera persona con la segunda. ¿Qué pasa aquí? Ojo, aquí hay que tener algo muy presente y es que si yo tengo digitada esta información de esta manera, la otra base de datos tiene que cumplir lo mismo. Porque si yo, por ejemplo, inicialmente en esta base de datos, un ejemplo, tuviera Andrés Felipe Ospina de primero, pues obviamente de ahí para abajo no me va a dar nada. Entonces, como esté digitado esta base de datos en el orden en que usted especifique, ya sea por nombres, ya sea por cédulas, ya sea por lo que sea, el orden de las dos bases de datos tiene que estar igual. Porque si no, todo le va a dar falso. Claro, va a comparar a Paola con Andrés, luego a Carlos con Diana, luego a Jimena con Federico, luego a Roberto con Neumid, entonces nunca va a dar. Entonces, el orden de las dos bases de datos tiene que estar exactamente igual, porque si no, ya sabemos que no nos va a dar. Entonces, miremos que esta base de datos tiene el mismo orden con respecto a los nombres al de aquí. Entonces, estoy comparando esta celda con el texto 2, que sería este de acá. Vamos a ver qué me va a dar eso. Me dio verdadero. Entonces él evaluó esa celda y evaluó la otra celda. Identificó que eran exactamente las mismas, verdadero. ¿Qué hago acá? Simplemente arrastro, desde el control de relleno arrastro, y ahí vamos a identificar de pronto quiénes no cumplen. Ya los vamos a ir a revisar. Ahora evaluemos las cédulas. Entonces, igual, esta primer cédula, punto y coma para el texto 2, esta primer cédula de acá. Me dio verdadero, o sea que esa persona es la misma. Y aquí pudimos identificar la primera persona que es Paola, correcto, en tanto a su nombre como su cédula. Pero ya nos dimos cuenta que la de abajo es la misma de Ana Caterina Calderón Valencia, pero el documento de identidad no es el mismo. Miremos por qué. La cédula de Diana Caterina Calderón Valencia es 34065988. Vamos a mirar entonces la segunda. Diana Caterina Calderón Valencia, igual. Miren la cédula, 340664 y esta era 065. Pueden tener los mismos nombres, los mismos apellidos, ustedes saben que eso puede suceder en la vida real, pero lo único que los diferenció fue la cédula. Entonces aquí nos dimos cuenta que esa persona no cumplió. Ahora miremos este nombre. Karen Melisa
Calderón Correa. Miremos a ver qué pasó con Karen. Karen Melisa Calderón Corredor. Entonces aquí yo ya tendría que venir a revisar. Aquí es Correa y allá es Corredor. Si el que digitó aquí se equivocó al final con Correa y era Corredor, o si el que digitó acá era Correa y no Corredor. Porque con respecto al número de documento de identidad, ahí sí ya queda uno con la duda del nombre. Porque el documento en este caso, pues nos dio que era igualito, 25.489.712. Entonces yo ya entraría a hacer mis análisis ahí, pero mire que ya la función por lo menos me entregó un resultado donde me compara esas dos cadenas y me dice si son verdaderas o si son falsas. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Vamos bien? Bueno. Ahora, miren lo delicado del asunto. Vamos a hacer un ejemplo. Miren esto. Tenemos a Paola y miren que él me dijo que era verdadero. Mira lo que voy a hacer y miren automáticamente lo que me va a dar acá. Voy a coger a Paola aquí, Paola Andrea Martínez Ruiz, y mira lo que voy a hacer. Y mira lo que ya me dio. Si alcanzaron a observar ahí lo que hice, a ver de pronto quién me escribe o me dice ahí por micrófono, por favor. Mire que era verdadero y ya mire lo que me dio. Hice algo ahí muy bien, Julie, excelente. Le di un espacio al final del texto. Miren, y eso a veces las personas, a veces como que se molestan, no sé por qué. Esa bobada, unir, eso no es una bobada. Uno la ve una bobada porque realmente para uno un espacio, eso no es representativo ni es significativo. Pero para Excel, cuando yo estoy haciendo análisis de datos, para él sí es supremamente delicado ese espacio al final. Miren, si yo lo miro visualmente, yo no puedo identificar ese espacio. Eso es imposible. Visualmente es imposible. Paola Andrea Martínez Ruiz. Entonces yo vengo y digo, me dio falso, ¿cómo así? Paola Andrea Martínez Ruiz. Entonces yo me pongo a buscar y yo digo, está bien escrito, no tienen tildes, debería tenerlas, pero no tiene. Y pierdo ahí 5, 10, 15 minutos, un día entero, cuando realmente visual yo no tengo el error ni lo percibo. Pero si yo vengo y le doy doble clic a esta celda, identifico que hay un espacio al final. Identifico que hay un espacio al final. Para Excel, eso es un carácter. Para Excel, eso es un carácter. Entonces, claro, él a comparar esta cadena que tiene ese carácter al final, este no lo tenía. Entonces ya son dos personas totalmente diferentes. Entonces es ahí donde viene el problema. Esto se conoce como vicios de digitación. Mire que hay diferentes vicios y este es otro. Vicios de digitación. ¿Cuál es el vicio de digitación? Este es uno. Que usted al final de un texto que digite, de una palabra, termine con un espacio. La termine con un espacio. Eso es un vicio. Lastimosamente se identifica como vicio porque eso genera errores. Visualmente usted no lo identifica, pero Excel, cuando usted hace análisis, cuando llama funciones, cuando llama herramientas, ellas sí detectan ese espacio. Entonces, por eso se conoce como un vicio de digitación. Fatal. Esto nos va a generar mucho complique. Ya. Otro, miremos acá. Diana Caterine Calderón Valencia, mire que es la misma. Bueno, no dio el documento, pero mire lo que le voy a hacer. Mire lo que le voy a hacer. Le coloqué la D mayúscula y ya me dio error. Entonces, si yo voy visualmente y yo digo, ¿qué? Diana Caterine Calderón Valencia, yo estoy leyendo, Diana Caterine Calderón Valencia, no es la misma, ¿qué pasó ahí? De pronto, visualmente, si no me detengo y solamente estoy haciendo lectura, en ese sonido, yo escucho que es la misma persona. Pero recuerden que esta es una función susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que con una mayúscula o una minúscula que usted coloque por ahí mal, automáticamente para él es diferente. Entonces, el hecho de haberle colocado la D mayúscula me arrojó un resultado diferente, pero es la misma persona.
Es la misma en este caso, pues con los nombres y apellidos. Y esa mayúscula me mató eso. Ahora miremos otra. Miren este es verdadero. Carlos Alberto Martínez Vélez. Miren lo que voy a hacer. Un espacio al inicio de una. Espacios iniciales, finales. Ahora miren este. Juan David Posada Ríos. Es que eso se ve muy pegado. Eso como se ve de feo, de como pegado. Ya se la tiró. Entonces, esos espacios finales, esos espacios al inicio, esos espacios intermedios son brutales para este tipo de función y general para todo lo que se trabaja en Excel. Usted cuando vaya a indexar, cuando vaya a hacer algún proceso de análisis, si usted tiene dos zonas con el mismo nombre, pero una de ellas tiene un espacio al final o al inicio, automáticamente Excel la va a identificar como un elemento o una palabra distinta a esa otra, siendo las mismas visualmente. Entonces, ahí se vuelve fatal eso. Ahora, ya lo que tiene que ver con errores de ortografía, ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, por eso cuando se digita la información, uno trata de que la digiten personas de pronto con un buen manejo ortográfico. ¿Por qué? Porque para eso sí no hay funciones. Ya vamos a ver cómo limpiamos esto y cómo podemos organizar esto. Esto todavía se puede manejar en Excel, pero lo que son errores ortográficos, fatal, eso sí ya es imposible. Entonces, ahí viene la parte de quién digita, cómo manejamos ese proceso de digitación, qué exigencias hacemos frente a la digitación, ¿sí? Pero estas cositas del espacio al final, de los espacios al inicio, que si voy a manejar todo en mayúscula o en minúscula, entonces ahí es donde vamos a pasar, vamos a dejar un paréntesis aquí, y ahí es donde vamos a pasar a esta pestaña que se llama espacios. Entonces lo que yo quise hacer ahí en este caso fue colocar unos nombres, apellidos, etcétera, de unas personas y algunos los coloqué en minúscula, otros los coloqué en mayúscula, algunos les coloqué espacio al final, algunos otros nombres al inicio, otros en el intermedio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que como yo no soy el que estoy digitando, entonces yo tengo que recibir la información de otra persona y yo me tengo que asegurar que esa información, por lo menos para mí, que soy el que la voy a procesar, esté bien. Por lo menos voy a tratar de limpiar lo que más pueda. Ya lo que es ortografía, ya ahí me tocaría revisarlo uno a uno. Pero en este caso voy a tratar de corregir ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué haría ahí? Para eso, entonces coloqué esa pestañita espacios. En Excel hay una función que se llama espacios, hay una función que se llama mayus, hay una función que se llama minus, hay una función que se llama non propio. Ya las vamos a mirar qué hacen cada una de ellas. Ahí están. Estas funciones son muy, muy útiles a la hora cuando necesito hacer limpieza. Yo lo llamo limpieza porque es que realmente estoy limpiando ese desorden en esa base de datos que me suministran. Entonces yo la llamo limpieza. Otra cosa, a veces estamos mal acostumbrados cuando trabajamos en Word. ¿Por qué? Porque mire lo que sucede en Word. Voy a copiar, voy a borrar eso que eso no se necesita. Voy a dejarlo así como está. Y voy a pegar esto en Word. Entonces mire cómo quedó. Entonces usted en Word es muy sencillo. Usted llega y selecciona el texto, se viene para la cinta inicio y busca esta herramientica que llama cambiar de mayúsculas a minúsculas. Y simplemente le dice mayúsculas y listo. O poner en mayúsculas cada palabra, porque pues esto es un nombre. Perfecto. Miren lo sencillo que es. O pásemelo a tipo oración, colóqueme solamente la primera en mayúscula, ¿sí? O todo en mayúscula, o todo en minúscula y ya. O también con la combinación de teclas Shift F3. Mire que puedo hacer lo mismo. Shift F3. Mire que ahí estoy cambiando sin necesidad de ir a la herramienta. En Word eso es supremamente sencillo. En Excel es donde se nos presenta la dificultad. ¿Por qué? Porque en Excel esta herramienta no existe. Esta herramienta no existe.
Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque las personas dicen, no, me toca volver a digitar eso, qué pereza, qué tal. Yo digitar eso, entonces prefieren dejar eso así. Claro, porque es que si hablo de 13 personas es muy breve, pero si estoy ya trabajando con el municipio, 10.000, 20.000 personas, 20.000 familias, eso es una cosa grandísima, una base de datos grandísima. Yo lo puedo hacer con funciones, porque recuerden que acá en la cinta inicio no encuentro esa herramienta de cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Yo encuentro orientación, pero no la que me cambia de mayúsculas a minúsculas. Entonces, en Excel me toca utilizar o herramientas, que luego la vamos a ver, acá hay una herramienta, miren acá lo brevecito que sería. Yo le diría, conviértame todo eso a mayúscula y ya hagan de cuenta que está la herramienta que tenemos en Word. Lo que pasa es que como no lo vamos a hacer tan breve todavía, porque ustedes tienen que aprender a utilizar la herramienta y la función. Entonces, digamos, voy a empezar más bien con estas, con espacios voy a finalizar. Entonces, arranquemos aquí con Majus. ¿Qué es Majus? Majus es una función que me permite colocar una cadena de texto en mayúscula. Entonces, si yo le doy igual Majus, mírenla ahí, convierte una cadena de texto en letras en mayúsculas, ahí la cargué, le digo, colóqueme esta cadena en mayúsculas, cierro el paréntesis, enter, ahí la tengo en mayúsculas. ¿Y qué sería lo único que hago? Arrastro y ya esos textos que tenía me quedaron todos en mayúscula. Ya me quité ese dolor de cabeza, que tengo que volver a digitar desde cero. No, ya lo tienen ahí. Entonces, con la función Majus. Ahora miremos la función contraria, minus. Entonces, minus lo que me va a permitir es pasar una cadena toda minúscula, véala ahí. Puede que la lleguen a utilizar también. Entonces, ahí pasé, esto que estaba en mayúscula, lo pasé a minúscula. Ahora la función non propio, ¿qué hace la función non propio? Mire lo que dice non propio. Convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda, pero la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Esta es muy apropiada en este caso para esos nombres, porque generalmente como son nombres propios, necesitamos que la inicial esté en mayúscula. Y mire lo que va a pasar ahí. ¿Listo? Ahí la tengo. Entonces me paso todas las iniciales en mayúscula y lo demás me lo dejó en minúscula. Esa sería apropiada. Y ahora viene la joya, que es la función espacios. Vamos a ver qué hace la función espacios. Quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Ya vamos a mirar qué es eso. Entonces, si yo le digo espacios y vengo y le digo, ve hermano, quíteme el espacio de todo esto, porque yo veo que aquí hay al inicio, por acá, yo dejé en estos por aquí al final, por aquí mire los espacios que dejé, por acá dejé al inicio también, acá al inicio. Quíteme esos espacios sobrantes de eso, tanto al inicio como los que estén en el intermedio, como los que puedan estar al final, para que la base de datos me quede perfecta. Entonces le di la función espacios, le seleccioné la celda que necesitaba, ahí ya le di, y entonces miremos una que tuviera espacio al inicio. Sebastián Ruiz Soto. Si yo vengo y la analizo, mire cómo quedó, sin el espacio al inicial. Y además también las que tenían espacio al final, creo que hasta le había dejado, también se lo quitó. O sea que la dejó hasta la O. Entonces miren que con esa función ya limpié. Ahora, usted va a decir, no, pero es que esto está muy feo. Esto está muy mal digitado, unas en minúsculas, unas en mayúsculas. Eso está horrible. Entonces combine. Entonces usted puede llegar y decir, ah, bueno, yo quiero que todo eso me quede en mayúscula. Y a su vez, límpieme todos los excesos de espacio sobrantes. Estoy aplicando dos funciones en una. Conviértame esa cadena en mayúscula, pero a su vez límpiemela. Entonces, cuando yo arrastre, eso me quedó perfecto. Ya me quedó limpiecito. Si la quería trabajar en este caso, pues en mayúscula.
Ah, es que no me gusta que quede en mayúscula porque eso me parece como si lo estuvieran regañando a uno. Ah, bueno, entonces utilice, como son nombres propios, utilice la función non propio para que le quede mayúsculas iniciales, vuelva y arrastre y ya tiene limpiecita la base de datos. Ahí ya los espacios sobrantes, intermedios, quedó limpiecito. O sea que esa base de datos está perfecta ya. Ya los errores ortográficos, vuelvo y le repito, ahí sí es muy difícil. Ahí sí es muy difícil organizarlos. Pero de resto, con los espacios que nos generaban error al análisis, o ese espacio al inicio, o que eso se veía una en mayúscula, la otra en minúscula, la otra ya quedó organizadito. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Profe, muy buenos días. Sí, Una señor. inquietud. Sí. Eh, Cuando usted acaba de combinar estas dos funciones, ¿es importante tener un orden o se pueden Muy intercambiar buena por los pregunta, datos? muy buena, muy buena. Muchas gracias. No, señora, ahí no hay problema. Con esas funciones de texto, mire que voy a anteponer primero espacios, voy a dejar espacios de primero, que sí es muy importante los paréntesis. Ojo con eso. Entonces coloqué primero espacios, luego coloqué a non propio como función, pues le abro su paréntesis y lo cierro, y finalizo con el paréntesis de espacio. Mire que invertí. Vamos a ver. Sigue trabajando normalita. Muy buena pregunta. Hay unas funciones que sí tienen que llevar un orden, que las vamos a ver más adelante. En este caso no hay problema. Mire que no hay problema. Ahí ya podría también colocar mayús. Y lo mismo, se va a comportar igual. No tiene ningún problema. Buena pregunta, muchas gracias. No hay problema como inviertan esas funciones o la coloquen primero mayús, luego espacios o espacios mayús. Él va a aplicar lo mismo. Va a iniciar aplicando el espacio, pero a su vez va a colocar mi cadena en mayúscula. Correcto. Y para John Jairo, claro que sí, no hay problema. Ustedes se pueden conectar a la hora que quieran, no hay problema. Yo entiendo porque ustedes tienen reuniones y todo el cuento. Claro que sí, no hay problema. Don Luis, ¿sí le queda claro? Sí, señor. Sí, profe, muy amable. Gracias. Bueno, señor, con gusto. Ustedes ya saben, miren, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es la dificultad que se presenta? Como yo estoy utilizando función acá, entonces miren lo que, como yo ya tengo aquí bien organizadito, ¿qué es lo que le sucede a ustedes? Que van y borran la matriz. Por ejemplo, borran esto. Tan, mire lo que pasó de aquí para allá. Obviamente se le borró la información, porque ellas dependían de lo que usted tenía acá. O peor aún, usted no borra. Como usted ya tiene esto tan bonito, organizadito, entonces usted llega y copia todo feliz y se lo trae para acá, para la base donde está realmente la base, y pegan. Y mire lo que me devuelve. Entonces usted dice, fue pucha, pero ¿cómo? ¿Por qué me pasó esto? Si aquí estaba funcionando. Claro, lo que pasa ahí es algo muy normal. Voy a ocultar estas funciones para llegar a ver esta que es la que necesitamos. Si yo vengo y reviso lo que hay ahí como función, estoy identificando que hay una función o dos en este caso que tienen que ir a esta celda para poder convertirla y hacer lo que yo le estoy solicitando a través de la función. Eso es correcto. Entonces, si yo llego y copio esto, yo aquí lo que estoy copiando es esa función, no ese resultado. Estoy copiando la función. Entonces, si yo llego y copio y lo monto en la base de datos, o sea, desde esas celdas que él estaba tomando en esas funciones para poderme organizar, adecuar esa base de datos, yo lo que estoy haciendo es que estoy reemplazando el contenido de los nombres que se estaban trayendo aquí. Entonces, claro, él me va a devolver esto. Él me va a decir, venga, ¿dónde le aplico espacios y mayúsculas? ¿Cuál es mi referente? ¿Cuál es mi celda? ¿Cuál es mi rango del cual yo debo tomar para poderle aplicar unos espacios y para poderle aplicar una mayúscula? Ese es un error muy común. Entonces aquí es donde hacemos uso del pegado especial. Entonces, como yo esto lo utilicé con función y yo lo que necesito ya es ese resultado final, ya no me interesa la función, entonces yo lo que hago es que copio, me ubico donde lo voy a pegar y en vez de darle pegar directo o control V, le digo en esta flechita, haz
hacia abajo que me haga un pegado solamente de valores, no de total con función ni nada. Entonces vengo y le digo, pégueme solamente los valores. Le doy clic y ahí ya los pegó, mírelos. Y ya no le generó error. Y si usted entra ahí, ya no carga una función, está cargando es un valor. Ya si yo le doy doble clic, mire que no me carga la función igual, espacios, no, me está cargando el resultado que yo obtuve por allá. Ahora yo ya, ¿qué podría hacer? Esto ya no me sirve. Voy a volver a mostrar esto. Yo ya llegaría y elimino esto porque voy a dejar duplicados por allá. Elimino. Y esto ya no se le va a afectar porque usted copió el resultado de algo que se generó de forma exitosa, bien, usted ya está pegando es el valor normal. Esa es una opción. Segunda opción, yo llego, entonces ya tengo los resultados. Entonces, normal. Si lo quiero hacer pues rápido, control C, copio. Me ubico donde voy a pegar esos resultados. Y miren lo que hago. Normalmente para pegar, nosotros lo hacemos con control B, V. Ahora lo que hacemos es que le damos control al V. Adicionamos el al, el que está antes de la barra espaciadora. Control al V. Entonces me sale la misma ventanita del pegado especial, que es cuando yo despliego esta flechita del pegar. Entonces yo lo que le digo ahí, vea hermano, yo no necesito que me pegue todo porque me pegaría las funciones. Yo lo que necesito es que me pegue ahí los valores, pero recuerden que tienen que estar ubicados donde ya necesitan traer los valores. Entonces me ubico ahí y le digo, pégueme los valores, aceptar, y ahí le pego los valores. Entonces ya eso no le... Y usted aquí ya puede eliminar de ahí lo que quiera, porque su base de datos quedó limpia, quedó ya más organizada, más presentable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Vamos bien. Si tienen, con mucho gusto las van haciendo, tranquilos, si no pueden hablar porque de pronto no tienen micrófono, me escriben, que yo estoy mirando ahí el chat. Entonces, yo lo que haría con esta función, si yo estoy haciendo esto, por ejemplo, yo haría eso de una. Yo llego, copio una basecita de datos, no la necesitan copiar. Yo puedo llegar aquí de en una celda aparte. Coloco la función, como yo ya las conozco. Yo no me voy a poner a complicarme la vida, mire lo que haría. Igual, espacios, mayús o non propio, usted ya verá de eso que está aquí. Cierro, cierro, enter. Ya tengo todo eso. Copio, control C. Me ubico aquí, control al V o aquí pegar valores. Entonces, digamos ahí, pegar valores, listo, ya limpié la primera base de datos. Y hago lo mismo aquí, control al V o pegar valores. Y listo, y miren ya cómo cambió. Y esto ya lo borro porque esto ya no me sirve. Listo. Y usted limpió su base de datos y esa persona que tiene ese error de digitación al final de esos espacios al comienzo, tranquilo usted. Ya aquí lo que no me dé falso en documento es porque es otra persona. ¿Sí? Ya tengo limpiecita mi base de datos. Mire, mire cómo cambia automáticamente esos resultados. Ahí ya lo tiene. Entonces ya vimos mayús, minus, non propio, igual y espacio, 5 funcioncitas ahí en 40 minutos. Son muy útiles para ese tipo de situaciones. Son muy útiles. Voy a pasar a otra función que se conoce como reemplazar. Reemplazar. Hay veces que eso nos presentan ciertas situaciones donde tenemos unas cadenas de texto o unos números y necesitamos específicamente en esas cadenas hacerles unos cambios. Entonces, para no hacerlo de forma manual, yo lo puedo hacer a través de la función reemplazar. Entonces, mira lo que dice el primer ejercicio. En la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3 por el número 536. ¿Eso qué quiere decir? Que a estos teléfonos, los 3 iniciales les va a cambiar por 536. Lo demás va a seguir igualito. Entonces, ¿qué voy a utilizar ahí? La función reemplazar. Miremos a ver cómo
trabaja o de qué forma hay que tener en cuenta la función reemplazar. Entonces empiezo, ahí la cargó. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Listo, voy a cargarla. De una ya identifico que esa función tiene 4 argumentos: texto original, número inicial, número de caracteres y texto nuevo. Y los 4 son obligatorios. Eso es lo primero que debo entender de la función. Si a mí me falta un argumento, créanme que no les va a dar la función. Entonces usted ya sabe que necesita 4 argumentos. ¿Quién es el texto original? Pues el que necesito cambiar. Ese es el texto original. ¿Quién es el número inicial? Es la posición donde la función se debe ubicar para hacer el reemplazo. En este caso, mire lo que me están diciendo. En la siguiente tabla, modifique los siguientes números fijos reemplazando los primeros 3. Entonces, ¿dónde creen ustedes que se debe ubicar la función para hacer el reemplazo de esos 3 números? ¿Cuál sería el número inicial? ¿Quién me ayuda ahí? Número inicial es la posición donde la función... Muy bien, Viviana, muchas gracias. La posición 1. Eumiri, ¿por qué 1? ¿Porque acá hay un 1? No. Es porque como son los 3 primeros, entonces la función se tiene que parar desde el primer carácter para poderlos cambiar. Por eso es la posición número inicial el 1. Ahora, número de caracteres, ¿cuántos voy a cambiar? En este caso 3, eso es lo que voy a reemplazar, 3. 2, voy a reemplazar los 2. Voy a reemplazar los 2 primeros, 2. Texto nuevo. Yo necesito cambiarlo por el 536. Y cierro el paréntesis. Entonces, tengo los 4 argumentos. El primero, texto original, el texto que necesito reemplazar. Tengo el segundo elemento, el número inicial, la posición donde la función se debe ubicar para empezar a reemplazar esos caracteres. En este caso la 1, porque necesitaba los 3 primeros, o sea que él tenía que ubicarse en la posición 1. ¿Cuántos caracteres? 3, porque necesito cambiar los 3 primeros. ¿Por qué número? Por el 536. Le voy a dar Enter y revisemos ese primero. 536, 350, 24, 89, correcto. Ahora lo voy a arrastrar hacia abajo y ya me los cambió. 536, 332, 69, 68 y así sucesivamente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ya vamos a hacer el siguiente ejemplo. Muy bien, ya me habían colocado a Viviana. 3, muy bien. Ahora pasémonos para acá. Que hagamos y terminemos la función. En la siguiente tabla, aquí se comieron la M, reemplazar los 2 últimos dígitos del celular por el número 50. Aquí ya no me están pidiendo iniciales, sino los 2 últimos. O sea que estos 2 últimos van a quedar en todos 50, 50, 50, 50. Bueno. Entonces lo primero que yo tengo que tener en cuenta con la función reemplazar es que si yo voy a reemplazar una cadena de texto en muchas ocasiones, como el caso de acá, pues deben tener la misma longitud. Porque si, por ejemplo, esta cadena tiene 9 caracteres, esta tiene 8, esta tiene 15, esta tiene 13, esta tiene 11, pues en el momento en que yo le defina esta posición o número inicial, pues va a ser muy distinto en cada una de las cadenas. Porque no es lo mismo que yo tenga una cadena igualita de 10 dígitos a una que tenga de 10, a una que tenga de 12, a una que tenga de 13, a una que tenga de 14. En este caso nos damos cuenta que todas estas cadenas son iguales y tienen 10 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces voy a llamar la función reemplazar. ¿El texto original quién es? Pues este número. Ahora sí, en este ejercicio, ¿cuál sería el número inicial y cuál es el número de caracteres para que me colaboren, por favor? Número inicial y número de caracteres. Viviana 9.2, muy bien, Leonardo 9, correcto. El número inicial es 9. Eumiri, ¿por qué? Como me están pidiendo que los 2 últimos yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son los 2 últimos. El noveno
es desde donde se va a cambiar. Entonces, la posición donde él se debe ubicar es en esa donde él va a empezar a cambiarlos. El número inicial sería 9. ¿Y cuántos caracteres? 2, porque me va a cambiar el noveno y el décimo. ¿Por qué texto? Por 50. Ya. Vamos a darle Enter y vamos a arrastrar. Ahí lo tengo. Dudas, preguntas. Muy complicado. Listo, ahí está. Entonces hemos visto aquí estas funciones. Perfecto. Ahora voy a abrir el archivo que se llama funciones de texto 3. Funciones texto 3. Mire, ¿por qué ese salto y el 2 qué? El 2 es otro ejercicio que tengo con las mismas funciones que acabamos de ver. Entonces, por eso no lo... Entonces abro funciones de texto 3. Entonces, ¿qué está sucediendo en este ejercicio? Pónganle cuidado. Nos están dando, pues, como una información de unos vehículos y hay una información que se va a digitar, que se va a llenar. Y esa información corresponde que al número de motor, número de chasis, bueno, etcétera. Acá plantean el ejercicio. Entonces miren que en el primero me plantean lo siguiente. El número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa, más los 2 últimos caracteres del modelo. Entonces, si yo observo el ejemplo inicial, me dice que queda WSB85. Claro, miremos. Me dice que debe ser con las 3 iniciales de la placa, ahí está, más los 2 últimos del modelo. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que el segundo va a quedar BZI, los 3 primeros de la placa y los 2 últimos de ese modelo. Miren, y así sucesivamente. Esto no lo puedo hacer manual, me toca hacerlo a través de funciones, porque cuando yo tengo 5 cositas, fácil, pero si yo tengo 1000 o todo el parque automotor, ustedes saben que es muchísimo. Ahí está. Entonces yo sé que no puedo hacerlo de forma manual. Entonces para eso hay unas funciones también en Excel, una que se conoce como concatenar, otra que se conoce como izquierda, otra que se conoce como derecha, perdón, y otra que se conoce como met, aquí, como extrae, o met. Ya les voy a explicar por qué. Ahí están esas funciones. Concatenar, izquierda, derecha, extrae y omit. Mire, ¿por qué así? Ojo, en algunas versiones de Excel, yo no sé por qué sucedió eso. Si usted está trabajando con esa función, extrae, y usted en el asistente empieza a llamarla, por ejemplo, igual, extrae, y a usted le cargan el asistente, extrae, es porque la versión que usted tiene de Excel, esa función está así, extrae. Pero si usted ve que no le cargan el asistente, un ejemplo, entonces usted ya sabe que la tiene que reemplazar por met, porque la versión de su Excel viene con met, pero met solita, no así como aparecen ahí, mediana ni nada, no, met solita. Entonces usted ya sabe que tiene que trabajar con met, pero es exactamente la misma función. No sé por qué en esas versiones le cambiaron el nombre, no sé qué estaban tratando de hacer los desarrolladores de Microsoft y le hicieron ese cambio. Entonces ustedes ya saben que puede ser o extrae o puede ser met, pero es la misma función. Entonces ustedes no se me van a complicar ahí. Si no le cargó extrae en el asistente, usted ya sabe que es con met o viceversa. Concatenar.
La función concatenar me sirve para juntar 2, 3 o las cadenas que yo considere cuando se encuentran en posiciones diferentes. Entonces me explico. Si yo llamara aquí a concatenar, mire que él me pide texto 1, texto 2 y puntos suspensivos. Creo que permite concatenar hasta 250 cadenas de caracteres. Entonces, si yo le diera, por ejemplo, en el texto 1 la placa, punto y coma, y en el texto 2 el modelo, mire lo que él me devolvería. Me concatenó toda la placa y me concatenó todo el modelo. Y eso no era lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando del número del motor los 3 primeros y los 2 últimos los 3 primeros de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo. Esto no era lo que yo buscaba, pero mire que concatenar me sirvió para eso, para juntar esa cadena que está aquí con otra que está en una posición totalmente distinta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la función que me permita traerme las 3 primeras y las 2 últimas. Entonces ahí tenemos a la función izquierda. Entonces, si yo llamo a la función izquierda, mire lo que me dice izquierda. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, en este caso me va a servir izquierda porque yo necesito las 3 iniciales de placa. ¿Qué le pide izquierda? El texto. Y miren cómo aparece aquí esto. Número de caracteres aparece entre corchetes. ¿Qué significa el corchete? Cuando aparece dentro de los parámetros de una función, que son opcionales, que es un argumento opcional. En este caso lo necesito porque me están pidiendo los 3 últimos. Si yo no lo colocara, él me va a traer el primerito de la izquierda. En este caso me dijeron que los 3 primeros. Entonces, ¿quién es el texto? La placa. Ahí está. Venga, muevo esto para que lo vean. La placa. Número de caracteres, 3. Necesito los 3 primeros de la placa. Y cierro el paréntesis de izquierda. ¿Lo necesito concatenar con quién? Con los 2 últimos de modelo. Entonces aquí punto y coma para pasarme al texto 2 y ya sabemos que si izquierda me sirvió para los primeros, pues en este caso los últimos sería con quién? Con derecha. ¿Quién es el texto de derecha? El modelo. ¿Cuántos me dijeron que los 2 últimos? Y cierro el paréntesis. Esa sería la función que me va a permitir traer los 3 primeros de la placa y los 2 últimos del modelo. Y necesité utilizar concatenar porque necesitaba juntar esos 2 valores. Entonces, ahí sí, venga, yo me acuerdo del nombre, qué pena, don Luis Eduardo, ahí sí en esta sí necesitamos un orden. Porque necesitamos primero juntar, entonces inicialmente necesito a concatenar. Y como me dijeron que el orden era que primero iban los 3 iniciales de la placa y luego los 2 últimos del modelo, este es el orden. Porque si coloco primero derecha y luego izquierda y por allá, entonces no voy a concatenar nada. Voy a traerme primero los 2 últimos de la placa, del modelo, entonces no haría nada. Aquí sí necesitamos ese orden específico. Le voy a dar Enter y ahí está. Entonces, si arrastro de aquí para abajo, ahí tengo las 3 iniciales de la placa, los 2 últimos del modelo. Ahí está, HZA90. Los 3 primeros de la placa, HZH03, los 2 últimos del modelo. ¿Con qué la hice? Primero con la función concatenar, porque necesito juntar esta cadena de aquí con esta de aquí. Utilicé izquierda porque necesitaba los 3 primeros nomás de acá. Y utilicé derecha porque necesitaba los 2 últimos de acá. Entonces ya sabemos que izquierda coge los caracteres iniciales y derecha los caracteres finales. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Hay cómo reemplazar en caso de que tenga diferente longitud. Ahí no estamos yendo, digamos, pues a la función anterior, a reemplazar. Hay que le tocaría. Si las cadenas son muy variantes, la longitud de las cadenas son muy variantes, pues entra usted en una dificultad porque ¿qué tendría que hacer? Pues me estoy imaginando escenarios. 1,
rellenar las cadenas con algo provisionalmente mientras hace el cambio, si le sirve. Entonces yo lo que haría es que le concateno a esa cadena origen unos valores, unos ceros o unas X, para como mantener la misma longitud y poder hacer ese reemplazo. Y el peor de los escenarios, si eso no le sirviera rellenando, le tocaría individualizar. Entonces utilizar un reemplazar para cambiar una cadena que tiene, un ejemplo, 20 de longitud, las que tengan 20 cambiarla con esa, luego las que tienen 11, otra reemplazar para que sea capaz de ir a cambiar las que tienen 11, tocaría así. Pero ahí sí se vuelve muy mecánico y muy manual, digámoslo. Más que mecánico se vuelve manual, pero sí le toca hacer eso. A ella le toca a usted como, ¡ay, pucha! Pero sería la única forma, porque cuando esas cadenas son diferentes, ahí sí viene esa dificultad. Bueno, y para finalizar, entonces, vamos a mirar qué hace la función extrae o mete. Mira lo que me piden para el número del chasis. El número del chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Ahí está más jodido. Ya me están diciendo que el segundo y tercer carácter de la placa, o sea, estos dos, ya no me están hablando ni siquiera de iniciales ni de finales, sino como de intermedios. Entonces ahí se vuelve más complicado. Espere que ahí tengo texto. Y me dice que más el cuarto y quinto carácter del número del motor. O sea que aquí sería el cuarto, 1, 2, 3, cuarto y quinto. Mejor dicho, como decir los dos últimos del modelo, pero los pidieron de acá. Listo. Entonces, como me están pidiendo valores intermedios, de por allá como de la mitad, o sea, no son ni iniciales ni finales, entonces yo lo que voy a hacer aquí es, necesito concatenar, porque necesito juntar esas dos cadenas. Ahora no me sirve ni izquierda ni derecha, porque no me están pidiendo iniciales, me están pidiendo valores intermedios. Entonces voy a llamar a la función extrae. ¿Qué es lo que pasa con la función extrae o met? Que ella me pide 3 argumentos, a diferencia de izquierda y derecha. El texto, pues fácil, en este caso la placa. Punto y coma. La posición inicial, muy parecida a reemplazar. ¿Dónde se debe ubicar la función para poder extraer esos caracteres? De la placa, mire lo que me dice, sí, de la placa. Mire que me dice que es el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, ¿dónde se va a ubicar en la posición inicial? En el 2. Si a mí me hubieran dicho el sexto y séptimo, ¿cuál sería la posición inicial? El 6. Necesito el tercero, cuarto y quinto carácter, posición inicial, el 3. Porque es ahí en ese lugar donde él debe ubicarse para poder sacar esos caracteres. ¿Cuántos caracteres? Número de caracteres. Pues en este caso necesito el segundo y el tercero, o sea, 2 caracteres. Mire, ¿por qué quedó 2? Porque recuerden que este es posición inicial, el lugar donde la función se debe ir o se debe ubicar para empezar a extraer, contando este mismo. ¿Y por qué 2? En número de caracteres, porque me pidieron el segundo y tercero. El segundo y tercero. Entonces son 2 caracteres. 1, 2. Listo. Ahí ya hice ese. Concaténemelo con otro extrae. ¿Por qué? Porque necesito el cuarto y quinto carácter del número del motor. 1, 2, 3, 4 y quinto, que serían los 2 últimos, pero digamos que aquí hay más. Entonces lo voy a hacer con extrae. Mira, entonces usted puede juntar varias funciones al mismo tiempo. Claro, mire. ¿De dónde? Que del número del motor. ¿Cuál sería la posición inicial? Pues aquí me la está diciendo desde el cuarto. 1, 2, 3, 4. Posición inicial. ¿Cuántos caracteres? 4 y 5. 1 y 2. 2. Cierro y cierro. Revísenla ahí un momentico a ver cómo la ven y si no para volverla a explicar. Voy a darle enter y ahí está. Miremos.
El número del chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. SB, correcto. El cuarto y quinto carácter del número del motor. Cuarto y quinto, SB85. O sea que se va a quedar ZI02, Z90. Miremos. Correcto. Entonces, ¿con qué lo hice? Inicialmente con la función concatenar, porque necesito juntar, unir dos cadenas de texto, o 3 o 5, en este caso 2. Lo hice con la función extrae, porque me estaban pidiendo por allá valores intermedios. No me estaban pidiendo ni iniciales ni finales, porque si hubiera sido iniciales, con izquierda. Si hubiera sido finales, con derecha. Aquí se prestaba el ejercicio para poderlo haber hecho con derecha también, pero digamos que lo hice los dos con extrae. ¿Para qué? Para que identifiquen que yo puedo utilizar dentro de esta función varios valores de las mismas funciones. Extrae varias veces, izquierda varias veces, derecha. Entonces en extrae, él se paró ¿en dónde? En la placa. Donde le dije que se ubicara en la posición 2 porque tenía que arrancar en el segundo carácter. Entonces la posición 2. ¿Y cuántos caracteres? 2 porque me estaban pidiendo el segundo y el tercero. 1, 2 caracteres. Ahora otro extrae para que se fuera el número de motor. Se ubicara en la cuarta posición. ¿Por qué? Porque me dijeron que el cuarto y quinto carácter. Eso quiere decir que la posición inicial es el 4. ¿Y cuántos caracteres? 2, porque me pidieron el cuarto y el quinto, 2 caracteres. Y de esa forma obtuve ese resultado. No sé si tengan dudas, inquietudes, con mucho gusto. El martes, si Dios quiere, vamos a revisar la herramienta texto en columnas para que cuando ustedes reciban cierta información, a veces por el software que se exporta, aunque eso se lo explico bien dentro de 8 días, a veces vienen las cadenas pegadas. Entonces yo necesito separar nombres de apellidos o apellidos de nombres, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a ver la herramienta para trabajar ese tipo de datos. Cómo lo trabajo, luego cómo junto, para organizar mi base de datos de tal manera que no me toque volver a digitar, porque eso a veces hacen las empresas, contratan a una persona para que digite cuando hay herramientas que pueden hacer eso. Les voy a compartir la asistencia, si tienen preguntas tranquilos, con mucho gusto. Recuerden que los que no se puedan conectar, ven el video en YouTube, ya saben dónde lo buscan y simplemente colocan la fecha de la asistencia. Viviana me dice, al utilizar la función con otra fórmula, ¿no es más probable que genere error? No. Cuando yo utilizo funciones concatenadas, eso se llama concatenar funciones, mientras que yo le esté dando el procedimiento preciso, exacto y coherente, usted no va a tener problema con juntar funciones. No se debería dejar los valores en número de motor. Aquí pues el ejemplo se presentó en el caso de que el número de motor me estaba pidiendo el cuarto y quinto, pero si yo veo realmente ese ejercicio, es como si fueran los dos últimos de modelo. Entonces yo también hubiera podido, en vez de extrae, hubiera podido colocar derecha y le hubiera dicho que del modelo, los dos últimos. Y aquí me faltó un paréntesis. Y ahí me hubiera dado lo mismo, mire. Sino que el ejercicio lo que trataba era que se dieran cuenta que yo podía combinar. Y esa combinación de funciones entre funciones, no. Además, cuando lleguemos, Viviana, a funciones de búsqueda y referencia, usted se va a dar cuenta la combinación tan tremenda de funciones que hay que hacer para poder resolver un ejercicio. Luz Vanessa Duque, ve, qué raro Luz Vanessa, porque ¿cuándo te registraste? Porque yo hice barrido el martes y adicioné a las personas que estaban registradas hasta en el momento en EK Edumática. Y recuerda que tú vas a encontrar contenido, es en EK Edumática. No va a encontrar el contenido en territorio ni en Sena Sofía. Ya lo voy a mirar, Luz Vanessa. Listo, John Jairo, los que ya vayan registrando ya pueden salir, ya la voy a mirar, Luz Vanessa, y si algo le escribo.
Listo, Albert Johnny, con mucho gusto, gracias, nos vemos el martes si Dios quiere. Muchas gracias por la asistencia. Yo ya la voy a revisar, Luz Vanessa, a ver qué fue lo que pasó. Acá mismo, si quieres, espérame un momentico y de una vez que tengo abierta la plataforma, le reviso eso. Luz Vanessa, vamos a buscar a Luz Vanessa. No te ha registrado en Ecadumática, Luz Vanessa, entonces primero tiene que registrarse en esta. No, recuerde que no estoy utilizando Sena Sofía, ni estoy utilizando Territorium, que son las plataformas Margarita Marín Díaz. Margarita Marín Díaz. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, Sonia Amparo Sánchez es mi nombre y estoy con Luz Esperanza y nosotras ya estamos registradas en Ecadumática, sí. Pero no podemos, no nos permite ingresar, pero ya estamos registradas. ¿Nos pueden revisar, por favor? Sí, ya me anotas ahí los nombres, entonces yo ya reviso eso y si algo me pongo en contacto, voy a mirar lo de que no aparece en el listado Margarita María Díaz y yo ya reviso eso y si algo les escribo por el WhatsApp a ver qué fue lo que sucedió. Listo. Yo voy a colocar acá. Alcaldía. Lista. Margarita Marín Díaz. Se aparezco, pero no lo tengo con ya, no puede acceder a la lista para yo colocársela, ¿o qué? Margarita Marín Díaz, acá está, sí, Marín Díaz. Yo ya le coloqué, Margarita, no me preocupe, ya la anoté. Y la persona que me acabo de hablar me da sí, Julie, ya terminamos. Ya pueden... Profe. Sí. Sonia Amparo Sánchez. Listo, espérame un momento. Sonia Amparo. Entonces acá no, en Ecadumática. Voy a revisar eso y ya les aviso. Bueno, y le doy el nombre de mi compañera. Sonia. Claro, sí, Sonia Amparo, ¿qué, perdón? Sánchez. Sánchez, ¿y quién más? Y Lucía Esperanza Zúñiga. Lucía Esperanza Zúñiga, listo. Sí, señor. Listo. Hágale, Sonia, que con mucho gusto yo ya reviso y si algo les escribo por el WhatsApp. Ay, tan amable, estamos pendientes. Mil gracias. Listo, de uno. Bueno, lo mismo para ustedes, feliz día.